Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a inglés. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Un gusto tenerles en la presente aula correspondiente a la clase de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un excelente desarrollo de actividades correspondientes a esta materia. Estamos iniciando la unidad número Buenas 4. noches. Muy buenas noches, compañeros. Estamos iniciando la unidad número 4. Estamos ya casi cerca del final. Recordarles que ya se encuentran las actividades en relación al... Desde hoy ya creo que se encuentran dando las pruebas. Traten de cumplir todos para que no tengan ninguna dificultad al final del desarrollo de todas estas actividades. En pantalla ustedes pueden observar el documento de formato para el recurso de aprendizaje de la tarea. Estamos en unidad número 4, iniciando la unidad número 4, que es gramática, con el tema número 1, verbos superlativos, lo que nosotros vamos a ver. Y algunas características en relación a verbos y adjetivos superlativos, igual vamos a ver en el desarrollo. Y ustedes tienen ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Tienen en relación a las instrucciones, el trabajo, recuerden que es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema 1, para el desarrollo del mismo. Este tema pueden ampliar, pueden desarrollar otro tipo de investigaciones para fortalecer la información sobre el tema que se está tratando. Y lo que ustedes mantienen en amarillo, ya saben que es la tarea a desarrollar. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, escribe 2 oraciones con los siguientes verbos superlativos. Eso quiere decir que tienen que, con fitness, tienen que escribir 2 oraciones, con coldest igual 2 oraciones, y con prettiest igual 2 oraciones. Son 2, 4, 6 oraciones que tienen que tener esta primera etapa. La segunda dice, construya verbos superlativos a partir de los siguientes términos. Tenemos pretty, tenemos nice, tenemos cold. Ya vamos a ver las reglas ortográficas, cómo se transforman a verbos superlativos cada uno de ellos. Es en relación a una tarea bastante pequeña, bastante corta. Recuerden que deben entregar el trabajo en forma escrita clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Obviamente, al inicio, antes de desarrollar las preguntas, las 2 preguntas que ustedes tienen ahí, tienen que desarrollar el encabezado que ustedes tienen el modelo en esta presente agenda. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4, temas de verbos superlativos, correspondiente a la semana número 1. De fecha 5 de diciembre del 2022. Esta tarea se abrió desde el 5 de diciembre. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 5 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 31 de diciembre. Tienen un mes completo para hacer una tarea de apenas 10 líneas, creo que son exagerados. Así es que no traten, no dejen todo para el último, no al último, recuerden que no hay prórroga. Si ustedes no presentaron el tiempo determinado, ya se quedan sin nota. Así que eso sí tienen que cumplir de acuerdo a las fechas que están estipuladas. Una vez que hayan presentado la tarea, la fecha de publicación de la calificación será el 5 de enero del 2023. Recuerden que pueden subir sus documentos en PDF o en Word, dependiendo cómo ustedes más se hayan familiarizado con la subida de archivos a la plataforma. Así que eso en relación al contenido de la tarea que ustedes tienen preparada para esta nueva semana, para esta nueva unidad. Arrancamos ya con temas correspondientes a esta nueva unidad. Iniciamos, estamos en la Unit 4, Topic 1, tema 1, vamos a ver los verbos superlativos. Un adjetivo superlativo es lo que usamos para expresar que algo o alguien es quien más sobresale en algún aspecto. Es el equivalente de adjetivos en español como divertidísimo o el más delgado, delgadísimo.
También podría ser. Para construirlos se debe agregar la terminación EST, obviamente en inglés. En inglés, obviamente, a todo verbo se le agrega la terminación EST y se transforma en un adjetivo superlativo al final obviamente del adjetivo y anteponen el artículo de. Siempre van a estar estos acompañados igual del artículo de para poderlos reconocer. Esa es una de las características fundamentales en cuanto a la formación de los verbos superlativos. Por ejemplo, veamos que funny, tenemos aquí funny, se traduce al español como divertido, pero si digo funniest, es divertidísimo o muy divertido. Entonces estoy dando una una determinación, una calificación mucho más determinante, ¿no es cierto? Es igual que en español yo le puedo decir fuerte, normal, y yo le puedo decir fortísimo. Entonces, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando un carácter más predominante, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver con funny, con funniest, vamos a ver una oración. Dice, he is the funniest guy on my group. Él es el chico más gracioso de mi grupo, dice. Entonces aquí ustedes tienen cómo ustedes pueden utilizar. La regla ortográfica dice que siempre tiene que estar acompañado del artículo de. Es otra de las características. Siempre eso tienen que tener cuidado en el momento de estructurar este tipo de oraciones. Tenemos otra actividad, tenemos otro ejemplo con cold. Cold es frío, pero si yo digo cold es muy frío o fríísimo, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, tenemos la oración that room is the coldest room in the whole house. Esa habitación es la más fría de toda la casa, dice. That room, ya habíamos visto los auxiliares del verbo that. Entonces aquí tenemos that, se traduce al español como esa. Room, habitación, is es el verbo ser estar, es, tenemos el artículo de y tenemos coldest como el verbo superlativo o el adjetivo superlativo. Tenemos the coldest, es la más fría, dice. Room, la habitación más fría, in the whole house, de toda la casa. Ahí tenemos la traducción. Tenemos el siguiente ejemplo con pretty. Pretty es lindo, pero si digo pretty es lindísimo o muy lindo. Ahí pueden utilizar eso las chicas para piropear en inglés. Por ejemplo, de pretty es lindo, pero pretty es lindísimo, ¿no es cierto? Vamos a ver. This puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Este cachorro es el más lindo del vecindario, dice. Entonces ya igual estamos utilizando con el this. En la primera utilizamos, como vimos en la clase anterior, utilizamos el that. Ahora utilizamos el this. This puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Este cachorro es el más lindo del vecindario. Tenemos el siguiente ejemplo que es niece. En este caso solamente niece es agradable, pero de acuerdo a la regla ortográfica le aumentamos ST al final y dice nieces, que es muy gracioso perdón, muy agradable la determinación. Le dice que es demasiado agradable. Dentro de las características del ejemplo de la oración, la aplicación sería you are the wisest person I have met. Eres la persona más dulce que he conocido. Entonces ahí tenemos la determinación también. Si una palabra termina con una consonante seguida de una Y, cambiamos esa Y por una I y luego agregamos EST. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos hungry. De acuerdo a la regla ortográfica, dice si una palabra termina con una consonante seguida de una vocal, perdón, seguida por la Y, que es la Y que nosotros le conocemos. Entonces aquí tenemos la Y y también tenemos la consonante R. Hungry, hungry es enojado. Ahí se le elimina la Y y se le aumenta la I y se le complementa con EST. De esa manera se queda formado el verbo superlativo. Entonces aquí tenemos hungry, que es enojado. Hungry es enojadísimo, furioso. Entonces tenemos hungry. Tenemos la determinación, dice I was. Recordar que cuando ustedes vean con la forma verbal was, eso significa que estamos hablando de una oración en conjugación en el pasado. Ese es el pasado del verbo to be. Entonces dice, I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada. Dice. Entonces ahí tenemos la determinación, cómo se lo puede utilizar con hungry.
Tenemos la otra, cloudy. Cloudy es nublado. ¿Qué es lo que dice? Termina en Y seguido de la consonante D. Entonces ahí se elimina la Y, se le coloca la I y se le aumenta EST. Y tenemos coldies. Coldies es nubladísimo. Prácticamente es lo más determinante, lo más intenso de nublado. En la oración dice, this is the cloudiest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto. This is, this is the coldest sky I have ever seen. Ahí tenemos la otra determinación en cuanto a cold. Vamos a ver otras características en cuanto a las reglas ortográficas. Dice, si el adjetivo termina con consonante, vocal, consonante y el acento va en la última sílaba, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación EST. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos aquí hot. Hot es caliente. Obviamente termina con una O y una vocal y la consonante T. Tenemos una vocal, la vocal O y la consonante T. Hot. De acuerdo a la regla ortográfica que dice. Si el adjetivo termina con consonante, que es la T, vocal, consonante y el acento va en la última sílaba, hablamos de la última consonante y después agregamos la terminación ST. En ese quiere decir que la T se va a duplicar, que es la última letra en este caso, de esta palabra, de este adjetivo, hot. Entonces ahora le vamos a decir que esto hot significa caliente. Ahora le vamos a transformar a calientísimo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la regla ortográfica? La última letra tiene que duplicarse. Por eso tenemos doble T. Y le acoplamos, una vez duplicada la consonante, agregamos EST al final. Y tenemos hottest, que es calientísimo. Hot, caliente, hottest, calientísimo. Entonces, dentro de la oración dice, this is the hottest beverage. Esta es la bebida más caliente. Dice. Entonces, ahí tenemos, this is the hottest beverage. Esta es la bebida más caliente. Igual tenemos el siguiente ejemplo con sad. Sad es triste. Si yo digo sadness, es tristecísimo. Es algo más intenso que triste. Entonces tenemos a triste, igual termina, está precedido de una vocal y una consonante su finalización. ¿Qué es lo que dice la regla ortográfica? Simplemente doblamos o duplicamos la consonante final y aumentamos ESD. Esa es otra forma de transformar en adjetivos superlativos. Entonces, sad es triste, sadis es triste, tristecísimo. Tenemos la siguiente. That day, she was the saddest girl at the school. Dice, ese día ella fue la niña más triste de su colegio. Dice. Entonces le está dando la determinación cómo se encontraba, mucho más triste de lo común. Entonces ahí va determinando. Entonces ahí tenemos otra de las oraciones, ejemplos en cuanto a esta regla ortográfica. La siguiente regla ortográfica, la siguiente determinación dice, añadimos most a las palabras largas. Es decir, si la palabra es de más de dos sílabas y no termina en Y, obviamente vamos a determinarlo, vamos a poner en la parte final, vamos a añadirle la terminación most. Por ejemplo, tenemos expansive. Expansive es costoso, pero si yo le pongo most expansive, entonces le digo costosísimo. Entonces, ahí le damos una determinación más intensa. Entonces, cuando a cualquiera de las palabras largas le añadimos el most, vamos a determinarlo, vamos a transformarlo en un adjetivo superlativo. Por ejemplo, tenemos, these are the most expensive shoes in the store. Estos son los zapatos más costosos, dice de la tienda, o costosísimos o más costosos. Cualquiera de esos pueden utilizar. Tenemos la siguiente, beautiful. Beautiful es bello, beautiful, pero si yo le pongo de acuerdo a la regla ortográfica, primero most beautiful, le estoy diciendo mucho más que bello, ¿no es cierto? Puedo decir bellísimo, ¿no es cierto? O más bello, cualquiera de los dos puede ser. Entonces aquí igual utilizamos la terminación de acuerdo a la regla ortográfica
el most para transformarlo. Entonces aquí tenemos la siguiente oración. Dice, the roses are the most beautiful flowers in the garden. The roses are the most beautiful flower in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín, la traducción. Ustedes ya ven cómo se ha ido determinando, cómo se los ha ido ubicando a cada una de las reglas gramaticales en relación a los adjetivos o a los verbos superlativos, cómo se les transforma, de acuerdo a diferentes reglas ortográficas. Ustedes ven de acuerdo a las terminaciones que estas tienen en relación a las últimas letras, qué es lo que sucede, cómo se les va añadiendo EST al final o se les va ubicando de acuerdo a la regla, a la última regla ortográfica, el most para determinar, para darle un grado mucho más intenso que de lo normal, como estuviera en un adjetivo normal. Aquí vamos a presentarles a continuación una lista de adjetivos comparativos y superlativos en inglés, los más utilizados, los verbos y los adjetivos más utilizados en relación a los comparativos y superlativos en el idioma inglés, los que más se utilizan. Entonces tenemos un adjetivo positivo, tenemos un comparativo, tenemos el superlativo y tenemos la traducción. Iniciamos el primero, hungry, que es el adjetivo positivo, el comparativo hungrier, el superlativo hungriest, que se termina en EST, y la traducción. Todos esos significan enojado, sumamente enojado, más de lo normal. El siguiente adjetivo positivo dice bad. Bad es malo. Comparativo worse es un adjetivo con un accidente en relación a la regla ortográfica. A la gramática tenemos worse, que es el comparativo. Tenemos el superlativo worse, cambia la estructura, la escritura, y todos estos se traducen al español como malo. Vamos al siguiente, tenemos beautiful. Tenemos el beautiful es del adjetivo positivo o el inicial. El comparativo es more beautiful. Habíamos visto ya more beautiful. El superlativo es most beautiful. Y la traducción es hermoso, extremadamente hermoso, más hermoso. Entonces está dando una determinación más importante. Big, big es grande. Big como adjetivo positivo, el adjetivo comparativo, bigger, que es grandísimo o sumamente grande o más grande, bigger. El superlativo biggest, biggest igual sigue siendo grande, sumamente grande, y la traducción obviamente de todos estos es grande, más intenso que lo normal. Bitter, bitter, tenemos es amargo, algo que sabe amargo. Bitter en relación al comparativo, el superlativo es bitrest y la traducción es sumamente amargo, más amargo de lo normal. Tenemos en relación a los colores, igual tenemos blue, blue es azul, es un adjetivo positivo. El comparativo es bluer, el bluer ya se transforma, ya no es azul, sino viene siendo azulado. Superlativo bluest es más azul o más intenso. Y la traducción, obviamente, de todos estos, azulado, algo que está más o menos intenso. Vamos al siguiente, tenemos bold. Bold es arriesgado o arriesgarse. Bold. Bolder es más arriesgado. Boldest tenemos con la terminación est, ya se transforma en un adverbio y obviamente es más arriesgado de lo normal. Boldest. Cualquiera de estos se transforma o se traduce al idioma español como arriesgado. Busy, tenemos la siguiente, es busy. Tenemos mandón o que da órdenes. Entonces, busy. Tenemos busier, que es el comparativo, y tenemos el adjetivo superlativo busiest. Cambia, ¿no es cierto?, la terminación en est, busiest. Esto, cualquiera de ellos significa mandar, más adicional alguna actividad. Brave es valiente. Briber, super valiente. Bravest con terminación est
se transforma en adjetivo superlativo, es más valiente. Entonces aquí hay una determinación en cuanto a la utilización igual. Tenemos brief, brief es breve, briefer, igual brevísimo, briefest, más breve de lo normal. Se transforma en adjetivo superlativo con la terminación EST. Tenemos bright, bright es luminoso o luz. Brighter es intensamente luminoso. Brightest es más luminoso. Obviamente todo esto se refiere a la luminosidad, a la intensidad de la luz. Entonces, bright es luminoso. Ahí tenemos la traducción. Continuamos con ya los últimos en relación a esta actividad. Tenemos broad. Broad es amplio. Brother, más, mucho más amplio. Broadest, que termina en ESD, se transforma en un adjetivo superlativo, es más amplio, mucho más amplio de lo normal. Busy, que habíamos visto en oraciones anteriores, busy, sí se traduce como ocupado. Busier, sumamente ocupado. Busiest, más ocupado. Calm es tranquilidad o tranquilo. Calmer es calma o más calma. Calmest se transforma en adjetivo superlativo con la terminación est. Es mucho una calma más intensa, dependiendo cómo se le estructura en la oración. Cheap, cheap es barato. Cheaper, baratísimo. Cheapest, con terminación est, más barato. Ahí le están determinando de acuerdo a la intensidad que le quieran dar en la oración. Classy, classy es de buen tipo, de buena calidad. Glacier, excelente tipo, excelente material. Classiest es más buen tipo. Clean es limpio, clean. Kleiner es un limpio intenso. Cleanest con terminación ST se transforma en un adjetivo superlativo y es más limpio. Entonces ahí tenemos obviamente la relación en cuanto a limpieza. Y tenemos el último clear, que es claro, clear, clarísimo, clearest, que termina en ST, más claro. Entonces ahí igual estamos con las actividades en cuanto a las determinaciones de los adjetivos, tanto adjetivos positivos, adjetivos comparativos, adjetivos superlativos y su respectiva traducción al español. Como esto es lo único que tienen que hacer aquí, tienen ustedes que fijarse para el desarrollo de las tareas que ustedes tienen preparadas en su aula virtual. Así que ustedes deben leerle un poquito más para poder determinar estas actividades. No hay nada del otro mundo en relación a la determinación o a la estructuración, y hemos visto las reglas ortográficas en cuanto a los adjetivos superlativos, cómo se van formando de acuerdo a las diferentes reglas ortográficas y obviamente de acuerdo a las características, con las últimas, especialmente de las últimas letras, que de acuerdo a su terminación, de acuerdo a eso se van modificando, se van cambiando. Continuamos, dice, ¿cuándo usar los superlativos en inglés y cuál es su estructura? Como ya habíamos visto más antes. El superlativo sirve para describir un objeto o persona que está en un extremo superior o inferior, comparándolo con un grupo de objetos y otras personas. Su equivalente en español sería el más o puede ser el menos. Además, se utiliza el superlativo cuando hablamos de tres o más elementos, no en singular, sino en plural, y no cuando tenemos dos. Para hablar de dos elementos se usan los adjetivos comparativos, no los superlativos. Entonces, ahí tenemos, tienen que ser más de tres elementos para hablar de la utilización de los adjetivos superlativos en inglés. La estructura de una frase con un adjetivo superlativo sería la siguiente. Tenemos aquí la regla ortográfica. Primero tenemos un nombre, luego tenemos un verbo, luego tenemos el artículo de, el adjetivo superlativo y el nombre del objeto. Esa sería la estructura en cuanto a una oración que utilicen los superlativos para la determinación. Reglas para formar el superlativo en inglés, como ya habíamos visto. Vamos a hacer una pequeña recapitulación en relación a estos temas. Los superlativos cortos, a los adjetivos superlativos cortos de una sílaba y muchos de dos sílabas, simplemente se le agrega est al final y se quedan transformados.
Por ejemplo, tenemos el adjetivo pretty, ¿sí? Habíamos visto ya en la clase anterior, simplemente qué es lo que hacemos, eliminamos la Y y aumentamos IEST. Entonces tenemos ahí la oración, tenemos my granddaughter is the prettiest. Mi nieta es la más guapa, dice. Entonces está determinando, está dándole un lugar mucho más relevante, ¿no es cierto? Dentro de la oración dice que es la más guapa. Con new, que es nuevo, new, igual se le agrega simplemente EST al final para transformarle a un superlativo. Dentro de la oración tenemos my house is the newest in the street. Mi casa es la más nueva de la calle, dice. My house is the newest in the street. Entonces ahí nosotros tenemos the newest, es la transformación del adjetivo superlativo. La regla ortográfica, como habíamos dicho anteriormente, primero tiene que estar obligatoriamente precedido de un artículo, en este caso de, el artículo de, y obviamente tenemos el adjetivo transformado a superlativo, añadiéndole simplemente IST al final. Esa es la forma de transformarlo en cuanto a las dos oraciones que tenemos ahí. Tenemos un poco más en cuanto a los superlativos largos. Aquí hemos hablado de los superlativos cortos, es decir, las palabras que son bastante cortas, pero los adjetivos largos, vamos a ver cómo se forman. Los adjetivos superlativos largos de más de 3 sílabas y algunos de 2 sílabas utilizan la fórmula most o least más el adjetivo. Entonces, cualquiera de estos dos puede ser. O utilizamos most o utilizamos least más el adjetivo. De esa manera estaremos dando un grado sumamente más intenso dentro de la oración, en este sentido, al adjetivo. Dentro de estos tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos important, important, de acuerdo al arreglo ortográfico que tenemos que hacer. O ponemos list o ponemos most. En este caso, en la primera etapa, vamos a ponerle list. Entonces tenemos the list, important. Esa es la estructura que tiene, no debe faltar cuando hablamos de un adjetivo superlativo. Dice, this is the least important topic right now. Este es el tema menos importante ahora mismo. Entonces, cuando utilizamos list, ya sabemos que estamos hablando de algo de menos. Entonces, de menos importancia. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar para hablar de menos importancia list y para hablar de algo de mucha más intensidad most, cualquiera de las dos. Dice, this is the least important topic right now. Este es el tiempo o el tema menos importante ahora mismo. En cuanto a la siguiente, vamos a ver con creative, que se traduce como creativo. Dice, he is the most creative. Al hablar de he, ustedes ya saben automáticamente aquí tenemos el pronombre personal en función de sujeto y a continuación el is tenemos el verbo to be en presente. Entonces, y obviamente aquí ya determinamos género. Al decir he is, estamos hablando de quién? Estamos hablando de el hombre, del sexo masculino. Entonces dice, he is the most creative person in the classroom. Él es el más creativo de la clase, dice. He is the most creative person in the classroom. Ya saben cómo ustedes, estas oraciones también nosotros las podemos utilizar en la clase, al referirnos a alguna actividad, alguna facultad de algún compañero relativamente más preponderante en relación del resto. Entonces, en esta etapa de los superlativos largos ya sabemos que podemos utilizar most cuando hablamos algo de más importancia, de más relevancia, y least cuando nosotros hablamos de algo de menos importancia, algo que es inferior. Entonces, ahí nosotros utilizamos cualquiera de esos dos, most o least más el adjetivo. Obviamente tiene que estar precedido a todos estos. Tanto a most como a least tiene que ir el artículo de. Siempre tiene que estar de, por ejemplo, aquí tenemos the least important. The least important, en este caso, es menos importante. The least important, menos importante. O tenemos the most creative, que significa, o se traduce, el más creativo, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos determinando en cuanto a la utilización, cuando nosotros hablamos de menos, least, y cuando nosotros hablamos de más, most. Ahí tenemos las actividades. De hecho, ese most nosotros lo podemos utilizar en algunas determinaciones más dentro de las oraciones. Los anteriores se catalogan como adjetivos regulares, pero además hay adjetivos irregulares.
que forman su superlativo de manera diferente. Vamos a ver a continuación. Entonces ya sabemos, los anteriores son adjetivos regulares. Vamos a ver, un poco más se complica la cosa, pero no es difícil en relación a los adjetivos irregulares. Los adjetivos superlativos irregulares, aunque la mayoría de los adjetivos están dentro de la categoría de regulares, hay algunos que son irregulares y que son de uso muy común, por lo que obviamente debemos verlos y aprenderlos para evitar equivocarnos el momento de utilizarlos. Por ejemplo, tenemos little, little es pequeño, least, lo más pequeño. Entonces, lo más bajo, least, es lo más pequeño. Good es bueno, best, lo mejor. Aquí tenemos, ya sabemos, por ejemplo, decimos good morning, estamos diciendo buenos días. Entonces, pero lo contrario, cuando lo transformamos de adjetivos superlativos irregulares, tenemos best. Entonces estamos elevándole a una determinación mucho más importante. Obviamente de good, bueno, best es lo mejor, relativamente lo bueno. Entonces ahí tenemos los accidentes en cuanto a los verbos irregulares. No se pluralizan como los otros, simplemente se cambiaban determinadas palabras, determinadas letras al final de cada palabra y se transformaba a adjetivos superlativos. En los irregulares no, cambia totalmente, tanto la forma singularizada como la fórmula ya en cuanto al adjetivo superlativo. Tenemos, por ejemplo, el siguiente, but es malo, words es lo peor de la noche, lo peor del día, lo peor de la clase. Bad, lo malo del día, lo malo de la clase. Entonces ahí podemos utilizar cualquiera de ellos. Far es lejos, furthest o farthest es lo más lejano, algo que está sumamente lejos. Entonces ustedes pueden ver el accidente totalmente cambia de su inicio. El primero dice far, es lejos, pero el siguiente dice furthest o farthest, cualquiera de de las dos formas, que significa lo más lejano, lo más distante. Much es muy, most, lo más. Entonces, igual este most ya sabemos que estamos utilizando en la versión anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos the most. Entonces dice lo más, ¿no es cierto? Entonces ahí dice much es mucho, most es lo más, algo relativo a la cantidad. Vamos a ver en cuanto a determinados consejos sobre los superlativos en inglés. Vamos a ver, igual como habíamos visto ya en la clase anterior, en el tema anterior, en las actividades anteriores, los adjetivos que acaban en Y o en la Y que nosotros conocemos normalmente. Este es un error muy común al utilizar los superlativos en inglés. Cuando el adjetivo termina en Y, debes sustituirlo por I y agregarle EST, como habíamos dicho en las actividades anteriores. Por ejemplo, tenemos funny, funny termina en Y, doble N, Y. Entonces ahí tenemos, dice. Entonces, cuando el adjetivo termina en Y, debe sustituir esa Y por una I normal y agregar EST. Entonces tenemos funny. Ahora vamos a transformarle a un adjetivo superlativo. Este funny, al terminar en Y, se elimina esa Y, se le agrega I y la terminación EST. Y tenemos Travis called use the phonies coic. Entonces ahí tenemos Travis nos contó un chiste más divertido. Tenemos de happy, happy es feliz, pero yo quiero decir más feliz, más intenso de la felicidad. Simplemente happy es feliz, termina en Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente eliminamos esa Y, aumentamos la I normal y la terminación EST. Y quedaría la oración de la siguiente manera. They were the happiness couple of the hotel. Ellos eran la pareja más feliz del hotel, dice. They were the happiness couple at the hotel. Entonces ahí tenemos la utilización en cuanto a los adjetivos que acaban en Y. Adjetivos de una sílaba terminada en consonante. Eso quiere decir que acaban en una letra consonante, que no sea obviamente cualquiera de las letras del alfabeto, que no sean las vocales. Si el adjetivo acaba en consonante, la última consonante se dobla antes de añadir el sufijo EST
Eso quiere decir que se va a repetir una vez más. Por ejemplo, aquí tenemos fat, es gordo, fat es gordo, termina en la consonante T. La regla ortográfica dice que esta T última yo debo duplicarle y colocarle al final EST. Entonces quedaría el adjetivo superlativo de la siguiente manera. My pug is the fattest pug that ever lived. Mi pug, dice, es el pug más gordo que jamás vivió. Dice. Entonces ahí hablan de alguna mascota. Tenemos big, es grande, de acuerdo a la regla ortográfica, big, en este caso el adjetivo big termina en G, en una consonante, y esa G hay que duplicar. Entonces, y se transforma en bigger, porque se aumenta, en este caso, ER al final. Dice, you are bigger than me. El tigre es más grande que el león. Entonces tenemos you are bigger than me. Entonces ahí tenemos las actividades. Tenemos, vamos a ver también una lista de adjetivos superlativos, los más usados, como los que habíamos determinado ya en la clase anterior. Tenemos ahí, tenemos bad, tenemos el superlativo what, tenemos en español lo peor, tenemos el adjetivo busy, que se transforma a superlativo, simplemente añadiendo EST al final. Busied, el más ocupado. Tenemos cheap, se transforma en un adjetivo superlativo a través de la utilización de la final, de complemento al final, EST. Tenemos cheapest, el más barato. Cheap es barato. Hazy, fácil o aprender, pero si yo le paso al superlativo, simplemente le agrego EST al final y digo haziest, y digo el más fácil.